Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más el día de hoy. En esta oportunidad vamos a continuar viendo lo que es geopolítica. Recordemos que ya hemos estado viendo anteriormente los temas del Perú y su frontera, geografía política. En esta oportunidad veremos lo siguiente a continuación. Aquí, miren, pueden observar esta imagen donde dice el Estado y la geopolítica. El Estado es un organismo vivo que nace, crece y muere. Miren, ahí observas estas imágenes que se relacionan con el siguiente tema. ¿Qué es geopolítica? Como puedes observar ahí, miren en la imagen. Cuando hablamos de geopolítica, principalmente es aquella ciencia que se encarga del estudio de los factores geográficos. Estos factores geográficos que se manifiestan en la vida y en el proceso evolutivo de los estados. Tiene como fin primordial, tomar conocimiento de todos los elementos geográficos que podemos encontrar, que poseen los estados, con el fin de lograr el bienestar y la seguridad de la nación. Esta ciencia también pretende algo muy importante. Esta ciencia pretende fundar lo que es una política nacional o internacional. En el estudio sistemático, que encontramos una serie de características, factores dentro de esto. Geográficos, económicos, raciales, culturales, religiosos. Evolución de la geopolítica. Un poquito cómo esta geopolítica ha ido cambiando a través del tiempo. El principal antecesor de esta ciencia, de esta geopolítica, es Carl Ritter, siendo un profesor de geografía en la Universidad de Berlín en el año de 1820 y 1859. Ritter se fundamentó en la teoría del determinismo geográfico. Asimismo, Ritter se centra o señala la importancia de estudiar la influencia del medio ambiente sobre la vida, considerando una serie de elementos, una serie de características geográficas, fuerzas culturales, sociales. Y considera al medio físico como prioridad en las actividades humanas. Esta geopolítica la podemos encontrar como una realidad, una estrategia, un pensamiento o visión, una disciplina, rivalidades de poder y de influencias entre diversas formas políticas que tienen como objetivo principal el control, la conquista, la defensa y la utilización de un territorio. Por eso estamos hablando de estas relaciones de los estados, de las naciones, de los territorios. Algunos aspectos o algunas definiciones de esta geopolítica que podemos encontrar. Según Carl Ritter, él afirma que la geopolítica es una ciencia que se encuentra o que él la considera a la geografía como una ciencia del globo viviente. Y dentro de esto estudia una serie de aspectos morales, materiales, para poder prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los estados geográficos. Federico Raxel también encontramos una definición. La geopolítica es aquella ciencia que establece que las características y condiciones geográficas, muy especialmente de grandes espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados y que el individuo y la sociedad humana dependen del suelo en el que viven, dependen del área en el que se encuentran. Esto genera o proporciona crear un conductor político en sentido necesario para poder gobernar. Encontramos una definición de Edgardo Mercado Garrín, afirmando que la geopolítica es aquella ciencia que apoya los hechos históricos, geográficos, sociológicos, ecológicos, económicos y políticos. Estudia en conjunto la vida y el desarrollo de un grupo humano organizado en un espacio dado, en el lugar que se encuentre.
analizando sus múltiples y recíprocas influencias que se pueden producir, sus objetivos y sus proyecciones, con el fin de lograr un bienestar. Luego encontramos, según Jack Chill y Philip Kellick, norteamericanos, en su libro Los geopolíticos de Sudamérica, también hablan acerca de esta ciencia. Ellos afirman que es el impacto de las políticas de seguridad exterior de ciertas características geográficas, siendo las más importantes la ubicación entre países, distancia, áreas, terreno, clima, recursos, entre otros. Miren, aquí podemos encontrar geopolítica, ciencia que estudia influencia de factores geográficos. Encontramos dentro de esos factores vida, evolución, estados. Todo estado depende de un punto de vista geopolítico y posee una serie de elementos este estado, si lo tomamos desde el punto de vista geopolítico. Encontramos lo que es una realidad social, realidad nacional, un potencial nacional, un poder nacional y una política nacional. Son los 4 elementos que encontramos dentro de esta geopolítica. Realidad nacional. Cuando hablamos de esta realidad nacional, podemos ver realidad. Vamos a darnos cuenta de lo que está pasando actualmente, ¿cierto? De lo que estamos viviendo actualmente. Nos vamos a enfocar en ese punto de lo que pasa en el momento. Entonces podemos decir que son todas las condiciones en las que se desenvuelve la vida nacional en un determinado momento. El estudio de dicha realidad, miren, el estudio de dicha realidad permite identificar sus problemas, permite identificar la problemática nacional. Entonces, con esta realidad nacional nosotros podemos identificar cuál es el problema que encontramos, cuál es la debilidad, la falla que nosotros encontramos a nivel nacional y hacer propuestas para darle solución a través de los objetivos nacionales. Cuando ya se logra localizar esta realidad, esta problemática nacional, se propone objetivos de solución para mejorarla, para cambiarla. Luego encontramos un potencial nacional. El potencial nacional son todos los recursos tangibles e intangibles que nosotros encontramos, o aquellos recursos que posee un Estado, naturales, materiales, humanos, espirituales que posee un Estado y pueden ser utilizados para alcanzar objetivos nacionales. Poder nacional. Este poder nacional es la capacidad que tiene el Estado, para poder conquistar y mantener sus objetivos, participando de ello. Todas las fuerzas, como gobernantes, gobernados, etc. Política nacional. La política nacional es aquel arte, aquel proceso de poder formular, de poder plasmar, dar a conocer los recursos naturales en base a las aspiraciones de interés nacional. Esta geopolítica también tiene una serie de objetivos. ¿En qué se basa? ¿Para qué nos sirve? Principalmente para la conducción política y política administrativa del Estado. En todo esto, las decisiones trascendentales en las cuales intervenga el factor geográfico. Para, con este factor geográfico, formular una política territorial que permita aprovechar o disminuir las desventajas sobre las ventajas políticas que encontramos. También mejora el Estado, modificando positivamente las condiciones geográficas políticas, las causas. Ayuda a definir las vías de comunicación marítimas, áreas terrestres, férreas, informáticas. Facilita a los funcionarios del Estado, que comprende ciudadanos, empresarios, fuerzas armadas, a interrelacionarse y comprender a nuestro país. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que esta geopolítica se plasma o se ha dado una serie de objetivos para mejorar. Al hablar de esta geopolítica, desde un punto de vista geopolítico, el Estado puede estar estructurado bajo una serie de conceptos. Encontramos lo que es fronteras. ¿Estas fronteras qué serán? Cuando hablamos de las fronteras, principalmente
son determinadas por el choque de dos heartland. Ya más adelante vamos a ver lo que es un heartland. O si se puede afirmar también que la frontera real de un país comienza donde el heartland está en capacidad de hacer presencia efectiva. Espacio de crecimiento. Al hablar de este espacio de crecimiento, es aquel que se entiende como el área geográfica entre el núcleo vital y las fronteras. En él se encuentran los recursos necesarios para que el núcleo vital no colapse y pueda mantenerse. Cumple las funciones de alimentar al núcleo vital y de permitir que éste se ocupe de las áreas de las fronteras más alejadas que podemos encontrar. El núcleo vital, para ver qué significa esto. El núcleo vital es aquella zona de mayor desarrollo, aquellas áreas de mayor desarrollo y que posee la mayor parte de los recursos económicos y humanos de un Estado. En él se encuentran también la capacidad de la decisión política. Este crecimiento de núcleo vital se logra con la unión de áreas menores o secundarias, llamadas núcleos de cohesión. Comunicaciones. Este sistema de comunicaciones son aquellas relaciones, influencias, nervios que unen diversas zonas de territorio al Estado, posibilitando la circulación de diversos medios económicos, políticos, militares y culturales que el Estado requiere para la unidad necesaria. Aquí miren, vamos a encontrar unas diferencias en lo que es Higland, Heartland y Hinterland. ¿Qué es un Higland? Cuando hablamos del Higland, son las partes más altas de un estado, son las áreas más altas de un territorio, por ejemplo, el Perú, el sistema andino. Heartland. El Heartland está constituido por un estado y por la conjunción de tres poderes. Estamos hablando de lo que es el poder económico, político, ideológico y militar. Cualquier país con conciencia política mantendrá un sano equilibrio entre estos tres poderes, sin ignorar o descuidar a ninguno, tomando cuidado especial cuando sea necesario y alguno se esté debilitando o esté amenazado. Hinterland. El Hinterland, la palabra proviene alemán, tierra posterior, que significa una ciudad o un puerto. En un sentido amplio se refiere a lo que es la zona de influencia de un asentamiento. También es definido como el territorio adyacente al heartland, como el espacio existente entre un heartland y las fronteras. Entonces ahí estábamos observando esas tres definiciones. La geopolítica del Perú y defensa nacional. ¿Por qué es importante esto? Es importante en la actualidad porque nos proporciona temas de seguridad y defensa nacional, alcances geopolíticos, estratégicos, necesarios que nos permitan crear una conciencia nacional a una nueva perspectiva del Perú, como un país marítimo, andino, amazónico. Aquí puedes observar, miren, una visión de geopolítica. ¿Y cuál es la importancia de esta geopolítica en nuestro Perú? ¿Para qué es importante? En nuestro caso, en nuestro territorio, en nuestro país, nos enseña principalmente a considerar. ¿Pero qué vamos a considerar dentro de nuestro país? Esta geopolítica nos enseña a considerar nuestras riquezas naturales, su biodiversidad, valores, culturas, tradiciones, fortalezas, debilidades, todos estos elementos que el Perú tiene, que posee y que explota como sociedad. Todo ello también lo encontramos distribuido en las regiones naturales, según Javier Pulgar Vidal, o también lo encontramos en las 11 ecorregiones de Antonio Brag. Entonces, esta importancia en nuestro país es porque nos ayuda, nos genera poder reconocer, poder apreciar, poder valorar todo lo que tenemos como territorio. Todos estos aspectos, estos elementos, todos estos recursos naturales nos ayuda a valorarlos. Ya sabemos que los encontramos en las ecorregiones. Muy bien, todo esto es lo que hemos trabajado en esta nueva semana de clase y recordemos que a través de la Agenda Educay se les está enviando lo que es las actividades que corresponden a las clases que se están llevando, las clases que se están dando a cabo. Y a través de Educay también se les está enviando algunas pautas sobre lo que se está desarrollando. Muy bien, entonces me despido, que tengan un bonito día, gracias por su atención. Hasta luego, esperando se encuentren bien en casa y que
se encuentren bien en familia. Cuídense mucho.